Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de un viaje. Soy Juan del Campo, CEO de Viajes Rangali, y hoy vamos a hablar de uno de los destinos que a mí más me gustan. Y dentro de un continente como es el africano, vamos a hablar de los safaris. Y para ello tengo a Juan Carlos, amigo además de hace ya muchos años, Sí, señor. director de Surma Expediciones. Surma es el DMC, es la oficina que nosotros utilizamos en Rangali para todos aquellos clientes que viajan a África. Y, joder, además con Juan Carlos tengo una relación de hace ya 20 años. Nos conocimos cuando los dos teníamos unas agencias normalitas. Muchos, muchos años, Juan. Es más, además hemos estado juntos aquí en Madrid contigo y en León, si te acuerdas, Correcto. hace 20 años, sí, sí. Sí, sí, en aquella organización Sí, de sí, sí. CIVAS, Sí, cuando sí. los dos De teníamos la eso, una agencia convención. de viajes normal, ¿no? Y nos dedicábamos más a viajes más normales. Luego los dos hemos ido evolucionando, ¿no? Correcto. Yo más hacia la parte de agencia y mayorista, y tú te especializaste ahí en África a tope. Yo he tomado los derroteros del Camino del Sur y tú, bueno, pues te has mantenido aquí además muy bien y muy, muy contenta la gente por lo que yo sé. Sí, sí, intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Y siempre con colaboradores que nos hacen la vida un poco más fácil. Gracias, gracias. Oye, Juan Carlos, vamos a hablar de safaris, que creo Bien. que nadie nos va a poder explicar mejor que tú lo que es un safari realmente, ¿no? Voy a empezar por, ¿qué crees tú? ¿Cuál crees que es la idea equivocada que tiene la gente cuando va a un safari? ¿En qué crees que la gente piensa cosas que después realmente no son? Bueno, cada persona al final es un mundo, ¿no? Lo que pasa es que todos tenemos, o mucha gente tiene esa sensación de que es peligroso, de que los animales les van a comer. Y el que primero huye el animal es el primero que huye de las personas, ¿no? Eso sí, por supuesto, tenemos muchas experiencias muy reales y muy auténticas, que es dormir dentro de un parque nacional con el ruido de los animales y a lo mejor abrir por la mañana la cremallera de tu tienda o la puerta de tu habitación, ¿por qué no? Y ver pasar un grupo de jirafas o una manada de cebras. Y también, por supuesto, se puede acercar algún león. Pero ya te digo yo que los depredadores y los felinos no les gusta mucho el ser humano. Es cierto, ¿no? Que la gente cuando piensa en África muchas veces nos transmiten, oye, pero Sí, esto es seguro, ¿no? Vamos a estar, a ver si vamos a tener algún... No, no, no te preocupes, aunque vayas a un tented camp, ¿no? A un tipo campamento, la seguridad es plena y absoluta. sí. Y efectivamente el animal es bueno, creo que el peor animal de todos somos El nosotros. humano, correcto. Y eso hace que realmente nos huyan ellos más que Sí, nosotros a ellos, ¿no? sí, sí. Está claro que los safaris se pueden considerar, hay varios tipos de niveles. ¿Crees que realmente un viaje de lujo puede ser un safari o no está dentro de ese tipo de viajes? A ver, definamos lo que es el lujo. Para mí personalmente el lujo es vivir sensaciones únicas, vivir experiencias únicas. ¿Que tenemos alojamientos que se pueden adaptar a un nivel más alto? Por supuesto, los tenemos, de hecho los damos. Pero la verdadera experiencia es estar en la sabana. La verdadera experiencia es poder estar disfrutando de la vida animal en su estado natural. Ver cómo un animal para comer necesita cazar al otro. Cómo se reproduce. Cómo actúa en, lejos del ser humano. O sea, yo creo que ese es el verdadero lujo de un safari. Sí, tal vez el lujo en años pasados, o hace ya tiempo, era sobre todo el alojamiento en el que estabas y se evaluaba por el alojamiento, y sin embargo la tendencia últimamente es que vamos más hacia un lujo que se basa en las experiencias, en lo que el, Correcto. en lo que el cliente vive o lo que nosotros hacemos que nuestros pasajeros vivan, ¿no? Y que perdura después en su cabeza durante toda su vida, más que realmente dónde has estado alojado. Que sí, que el alojamiento además también es importante, y por eso trabajamos con grandes alojamientos que nos dan un muy buen servicio, ¿no? Pero ese concepto de lujo va modificándose, yo creo que en todo el mundo. Mira, hay personas que nos solicitan determinadas cadenas hoteleras. Nosotros no tenemos ningún problema en ofrecerla. Y de hecho está que las ofrecemos sin ningún problema cuando nos la piden. Pero fíjate bien, entre ir a un hotel donde hay 30 habitaciones, a ir a un hotel en el corazón de la sabana,
donde solamente hay 5 tiendas o 5 habitaciones, rodeada de animales, y ver por la mañana a la mañana siguiente cómo despegan los globos para hacer el safari en globo, alojamientos que te estoy hablando de 50 y pico metros la tienda. Definamos también lo que es una tienda, ¿vale? Una tienda no es una de esas de quechua. La gente se cree y dice, ¿pero de verdad voy a dormir en una tienda? Sí, vas a dormir en una tienda. Pero una tienda es un bungalow, es un chalet que en vez de paredes de ladrillo, que evidentemente no queremos estropear el ecosistema y no queremos estropear la zona para que luego los animales sigan viviendo, se hace una plataforma de madera y se cierra con tela, pero con una tela fuerte y dura. O sea, tanto en el verano no se pasa calor como en el invierno no se pasa frío. Y tú dentro de tu habitación tienes tu cama alta, tu electricidad, tu baño, tu ducha, tu agua caliente, todas las necesidades que puedas tener. Claro, las hay mejor acondicionadas y las hay un poco más humildes, pero realmente la experiencia y el lujo es poder disfrutarlas en el corazón de la sabana. Mira, hablando un poco de esas tiendas, ¿no? Es verdad que muchas veces la gente piensa en tiendas y piensa en las quechua y dices, hostia, ¿y esto cómo voy a estar? Y luego cuando estás en una de ellas es impresionante cómo te llega el sonido del sitio en el que estás, ¿no? Y escuchar a los elefantes de fondo, escuchar a los hipopótamos si no están muy lejos. Esto en una tienda lo vives y sin embargo a lo mejor en un hotel lo vives menos. Coincidimos plenamente. Es más, yo creo que realmente el que busca un safari busca vivir esa experiencia. Además, a la mañana siguiente, o incluso te voy a empezar por la tarde, ¿no? La tarde, cuando te acercas al campamento, notas a todo el mundo nervioso. Y si necesito por la noche salir, no te preocupes, vas a tener el Masái que va a estar pendiente de ti. Pero, ¿y entonces cómo hago? No te preocupes, iluminas un poco con la linterna o silbas con el silbato y el Masái en menos de un segundo lo tienes aquí. Ya, pero ¿y si entra un animal? No te preocupes, no conozco ningún animal que sepa abrir cremalleras, pero mucho menos se va a acercar. Pero la gente tiene ese nerviosismo y les notas tú y se pegan toda la noche y a la mañana la gente dice, ¿escuchaste aquel ruido? Era un león, era una hiena. Pero tú no le vas a decir, no te preocupes que no era un león. Entonces, la gente nota ese nerviosismo de que lo han disfrutado toda la noche. Además, creo que eso es lo que realmente hace que los safaris perduren. Sí, correcto. Esa sensación, ¿no? de esos nervios, ¿no? De decir, yo estuve con mi padre, la última vez que estuve en Kenia estuve con mi padre. Y yo recuerdo a mi padre ponerse muy nervioso con esas cosas, ¿no? Porque estábamos también en una tienda y los ruidos y no dormir, ¿no? Yo dormía a pierna suelta, no tuve mucho problema. Pero yo recuerdo sus nervios de no dormir o hacer el safari y si vas en coche de estos un poco más descubiertos, pero que me va a atacar el animal. Que el león está a 2 metros, no te preocupes, que el león no se va a levantar para ir a por ti. Sí, es así. Yo todavía a día de hoy me acuesto y a medianoche, dependiendo del animal, me despierto el ruido. Lo disfruto, y me vuelvo a dormir. Pero además es que es como que lo tienes muy metido en la cabeza, ¿no? Escucha y dice, vale, es este, perfecto, y me vuelvo a dormir. Además, la hiena tiene un sonido muy característico. El león tiene un sonido muy característico. Un hipopótamo, si lo tienes cerca de la tienda, se le siente perfectamente cómo rumia y cómo come la hierba. O sea, son sonidos muy característicos. Cómo respira, ¿verdad? El hipopótamo, cuando lo escuchas cerca de una tienda, le notas la respiración profunda que tienen. Sí. Además... Es muy increíble, es muy increíble. Eso es lujo. Correcto. Mira, en Botswana hacemos mucho traslados entre alojamientos en helicóptero. Es espectacular. O sea, las cosas como son. Pero ya no es el espectacular el ir en helicóptero. Es sobrevolar una manada de elefantes y pararte ahí un poco y verlos cómo ellos se fijan en quién eres tú, cómo mueven la oreja para sentir. Eso es el lujo. No la necesidad de hacerte el transporte en helicóptero, ¿no? El disfrutar desde el helicóptero de los animales. Eso es lujo. Hemos destacado varias cosas que diferencian a un safari normal de un safari bueno. Pero últimamente creo que hay también demasiadas empresas que hacen las cosas de una manera poco cuidada y que a lo mejor después no son capaces de transmitir al cliente la esencia real del país
Y se trae otras sensaciones para acá, que no son las que intentamos buscar los profesionales, para que realmente esos viajes sean algo realmente especial, ¿no? ¿Dónde crees tú que está la diferencia real entre un safari bien organizado y un safari que, bueno, solamente busca precio? Yo creo que hay una frase que lo define todo, ¿no? Lo barato muchas veces sale caro. Los duros a 4 pesetas no existen en ninguna parte del mundo. Hay una compañía en Tanzania en concreto que el 50% de los accidentes da la casualidad que siempre es un coche de ellos. Un safari no es coger una persona que sepa conducir, entregarle una llave y decirle vete con el coche allí y lleva a estos turistas. Nuestros guías pasan 3 años hasta que van solos con el coche. Nuestros guías saben dónde están los animales, cómo se deben respetar a los animales y sobre todo cómo debemos hacer que los clientes que van con nosotros disfruten del safari y de la comunidad local. Es muy importante. Ahí es donde se define la diferencia entre una empresa que lo único que quiere es hacer la ruta del safari y venga otro cliente, y gente que hace que tus clientes quieran repetir y quieran volver otra vez. Y esto todo sin contar que diariamente nos encontramos, por desgracia, en el aeropuerto clientes que llegan y no va nadie a buscarles. Abrir una página web y vender safaris es lo mismo que abrir una página web y vender naranjas. Cuesta muy poco. Yo nunca le digo al cliente lo que debe hacer, cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero pudiendo reservar un safari en España, en una agencia como la vuestra, que les da una garantía, les da una seguridad, yo nunca me atrevería a, por una pequeña diferencia de precio, porque no va a ser mucho más, arriesgarme a comprar algo en otro país, en otra moneda, y donde si pasa algo tengo que reclamar en ese país. Porque cualquier cliente que compre un safari en tu casa va a poder reclamar en España. Si lo compra por internet en el país local, tienes que reclamar allí. ¿Sabes lo que hacemos con las reclamaciones en los países africanos a nivel general? Creo que sobran palabras. Hace muy poco tiempo yo comentaba con una clienta que le hayamos cotizado a nosotros un viaje a Tanzania y me decía que había contactado con una empresa local y que era más barata que nosotros. Y la explicación que yo le di fue exactamente la misma que tú me acabas de dar a mí. Digo, bueno, al final donde tú quieras gastarte tu dinero es una decisión muy personal tuya y tienes que decidir tú con quién quieres viajar o con quién no quieres hacerlo. Si esa empresa local a ti te da la confianza suficiente como para hacerlo, oye, pues nada, adelante, no hay ningún problema. Los clientes deciden con quién quieren viajar, ¿no? Pero ten en cuenta que si tienes un problema, esa empresa africana, su responsabilidad contigo es cero. Ninguna. Y sin embargo, si tienes un problema, lo tienes conmigo, tienes una cobertura que se llama contrato de viajes combinados que te da una cobertura a nivel cliente absolutamente enorme y está muy bien que te la dé, porque a mí me obliga a ciertas cosas y por lo tanto me obliga a hacer las cosas bien y que si no las hago bien tenga responsabilidades y las tenga que tener, tú tengas tus coberturas. Esto muchas veces a la gente no lo entiende y tan solo ven el precio. Pero cuando hay un problema es cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo. Y es algo igual que lo que está pasando. Bueno, estamos grabando el podcast en un momento en el que la situación es complicada a nivel cierta Muy parte complicada del mundo, porque tenemos la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán y por tanto ciertos aeropuertos cerrados, ¿no? Es exactamente la misma situación que se vive actualmente. Yo veo por internet a muchos clientes que todavía, llevamos 3 semanas prácticamente de guerra, todavía están en destino esperando que alguien los saque de allí. Nosotros a todos nuestros clientes los hemos traído a casa y han vuelto sin ningún problema desde hace ya mucho tiempo. Pero no solamente hemos conseguido traer a la gente a casa, sino que los clientes que teníamos pendientes de salida también han salido. De hecho, algunos han ido Correcto. a algún safari en Tanzania. Correcto. A poder hacer su viaje de luna de miel, ¿no? Porque te encuentras con situaciones en las que la gente tiene pocos días, van de luna de miel, tienen unas fechas muy concretas, se ha dado la circunstancia que se han dado, una parte del mundo está cerrada o está muy complicada, pero el resto del mundo está funcionando bien, ¿no? Entonces, bueno, pues como agencia también te ves obligado a darle alternativas al cliente para poder llegar a su fin, ¿no? A su destino, a poder realizar su viaje, ¿no?
Esto cuando la gente lo hace con una empresa local, la empresa local lo dice, bueno, si llegas bien y si no llegas es tu problema, no es el mío. Y además, con toda la razón del mundo. Totalmente. O sea, usted ha contratado un servicio aquí, como usted llega aquí, no es culpa de la empresa local. Estamos hablando de perder bastante dinero por tratar de ahorrarnos muy poco. Pero yo sobre todo destaco las coberturas de hacerlos en una agencia de viajes en España. O sea, insisto en que todos los días, por desgracia, vemos clientes que llegan allí y no va nadie a buscarles. Yo me fijaría muy mucho de lo que hago y dónde lo hago. Y sobre todo, en un momento como es una luna de miel, como es un viaje con tu familia, un viaje con el coste que tiene. Al final perdiste 100 euros, todos lo podemos asumir. Pero el coste de un safari de toda la familia, yo no me la jugaba. Sobre todo porque ya de por sí son viajes caros. O sea, no estamos hablando de viajes que cuestan 500 euros y dices, bueno, es que me cuesta 500 y tú me das 700. No, es que estamos hablando de viajes que cuestan miles de euros por persona en todos los casos y que estamos hablando de que sean miles de euros más... Una pequeña parte, muy pequeña. Es muy, muy pequeño. Es muy pequeña, sí. Bueno, yo creo que poco a poco la gente va... Hablando del precio, la gente no sabe por qué un safari cuesta lo que cuesta. Y yo siempre le pongo la comparación, ¿no? Tú te vas de viaje a Japón, a Tailandia, a Estados Unidos, a cualquier sitio, y pagas muy poco en entradas. El 30% de un safari son tasas locales. Son tasas que tienes que pagar para entrar en los parques nacionales. Por lo tanto, evidentemente se encarece. Estamos hablando de alojamientos exclusivos, alojamientos que tienen 5 o 6 habitaciones. Evidentemente no pueden tener el mismo precio que un hotel en Nueva York que tiene 1000 habitaciones. O sea, hay que ser muy conscientes que no es que un safari sea caro, es que un safari es exclusivo. ¿Merece la pena pagarlo? Yo siempre lo digo, vete y cuando vuelas te darás cuenta de que has pagado poco. Sí, o te darás cuenta de que cada euro que gastaste realmente estaba justificado. Correcto. Que eso es muchas veces lo que cuando vuelves de viaje no ves, ¿no? Vuelves de viaje y dices, hostia, me ha costado 5.000 euros por persona y ¿en qué ha sido, no? ¿En qué los he gastado? Y sin embargo en África creo que sí que notas en dónde los estás gastando, sí, porque las experiencias son muy únicas. Sí, coincidimos. Vamos a hablar un poco de las diferentes zonas de safaris que tenemos, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a empezar por el que todo el mundo yo creo que más conoce o de los dos que más conocemos en España, que es Tanzania, ¿no? ¿Crees que cuando la gente piensa en un safari, Tanzania cumple con todo aquello que la gente piensa? Bueno, yo creo que el safari mitificado lo tenemos todos por los reportajes de la 2. Todos queremos ver la sabana. Las grandes sabanas. Correcto, todos queremos ver la sabana. Todos queremos disfrutar de la llanura sin fin. Claro, estamos hablando de que de proporción la llanura sin fin en Serengeti es 10 veces más grande que la de Masai Mara. O sea, es 1/10 parte Kenia de lo que es Tanzania. Entonces, ¿el safari en Tanzania es mejor? No es mejor. Tiene más densidad de animales, tiene más parques nacionales de primer nivel. Para mí, mi sitio más maravilloso en el mundo es el cráter del Gorongoro. Hemingway lo definió como el jardín del Edén. Y cuando bajas al cráter y estás allí con todos los animales dentro de un cráter volcánico de 20 por 20 y te acercas a la zona de los árboles, te sientes como Adán y Eva auténticamente en el paraíso. O sea, es increíble. Tanzania es quizás el destino que yo recomendaría hacerlo como mínimo una vez en la vida. Es más, la gente te comenta, es una de las cosas que quiero hacer, y cada vez más hablas con clientes y te dicen, si pudiera elegir ahora mismo entre 5 viajes, uno de ellos sería hacerme un safari. Y Tanzania sería el destino. Tanzania, Kenia, otros destinos, pero quizás Tanzania es el más auténtico. Y luego además Tanzania tiene algo más o más completo
que hace que el viaje todavía sea más redondo, ¿no? No solamente tiene las llanuras, tiene el Ngorongoro, sino la parte de tribus que ofrece Tanzania también lo posiciona a estar en una parte muy alta de aquellos destinos que creo que todo el mundo debería de conocer, ¿no? ¿Qué tribus podemos visitar realmente en la zona de Tanzania? Pues ¿Cuáles mira, no debemos perdernos? A mí me encanta que me digas eso porque a nosotros nos parece imprescindible a la hora de viajar a África o de hacer un safari la interactuación con la comunidad local. De hecho está que en nuestros itinerarios el primer día les llevamos a los viajeros a convivir 24 horas con los masáis en un auténtico lodge masái. Un lodge masái es un hotel masái en el cual va a venir el cocinero vestido de masái con el gorro de cocinero, ¿no? Vamos a ir a hacer un safari a pie con ellos. Vamos a ir a recolectar plantas y luego a hacer medicinas con los masáis como llevan haciéndolo toda la vida. Es una comunidad que hemos empezado a trabajar con ellos hace más de 10 años. Hemos visto cómo han ido evolucionando y al principio las habitaciones tenían baño compartido. Ahora todas las habitaciones tienen su baño dentro, su electricidad, su agua caliente. Pero claro, abres la puerta de tu habitación y tienes el monte Kilimanjaro al fondo. O sea, es unas vistas espectaculares. Por la tarde subimos a lo alto de una colina, trekking facilito, subimos a lo alto de una colina y nos tomamos una cerveza mientras que al atardecer aparece el monte Kilimanjaro por delante y el volcán Meru por detrás. Esa interactuación con los masái no tiene nada que ver con la típica turistada, si me lo permites, de ir a visitar un poblado masái donde te bailan y te vas. Eso a nosotros nos parece imprescindible. Después, otra de las estrellas que tenemos en los itinerarios es ir a cazar con los bosquimanos. Bueno, ellos cazan, nosotros les acompañamos. Los bosquimanos son una tribu nómada que toda la vida ha cazado lanzando un dardo con veneno a los animales y corriendo detrás de ellos. Es más, hay muchos libros sobre los bosquimanos, sobre los bushmen, que yo os invito a que leáis para que entendáis. Después nos vamos también a ver a los Datoga, a los Hadzabe. Tenemos muchas tribus y para mí, que esta no es una tribu, pero me parece imprescindible, que todos los clientes puedan ir a un mercado local, donde podamos intercambiar, como se hacía antiguamente en el trueque, cosas que tenemos por cosas que tienen ellos. Y por supuesto, ir a una escuela. Yo creo que todo el mundo debería darse cuenta de lo felices que son los niños, con lo poco que tienen o con lo que tienen, porque ellos no saben que tienen poco. Pero te aseguro que son más felices muchos niños en África con poco que mucha gente aquí en España con más. Y eso... Sí, yo creo que bueno, la experiencia masái que tenemos es espectacular y nosotros siempre la posicionamos como algo muy diferente, porque efectivamente cuando tú vas a otros... a otras empresas, ¿no? que dan otros recorridos, ¿no? Y te dicen, visita una tribu masái. Y dices, hostia, ya pinta mal. Esto ya pinta feo. Pinta feo porque efectivamente pinta algo turístico en el que vas allí, te van a intentar vender sus cosas que hacen, te van a pegar sus 4 bailes y de vuelta al hotel, ¿no? Correcto. Y sin embargo, la experiencia que tenemos nosotros de pasar un día con ellos, el safari a pie, es algo único. Por mucho que tal vez muchas veces no veas muchos animales muy cerca, ¿no? Porque tiene que ser seguro, pero el cómo te enseñan ellos mira, esta huella ha pasado por aquí esto significa tal, esta planta la utilizamos para esto, ¿no? Y poder vivirlo eso con ellos de forma directa es impresionante, es impresionante. Y luego el complemento de las otras 3 opciones de tribus que tenemos al final lo hace único. Y lo de las visitas a las escuelas y la felicidad de la gente con lo que tienen es algo con lo que yo también algunas veces he hablado con los clientes, ¿no? Que te dicen, no, es que es gente pobre. Y digo, bueno, gente pobre es gente que no tiene un iPhone, ni lo necesita. Ni lo necesita. No tiene conexión a internet 5G, ni la necesita. No tiene un coche, ni lo necesita. ¿Y por qué? Eso, bueno, a lo mejor es más feliz que nosotros con lo que tienen y disfrutan, ¿no?
Pero visitar una escuela en África es una experiencia increíble. Hay una frase que lo define todo, ¿no? No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Y allí notas que ellos necesitan las necesidades básicas. Comer, lavarse y dormir. Entonces, hay gente también que tiene otras inquietudes. De hecho está que hay una tribu masái que se llaman Guarusa, que son los que han ido evolucionando un poco más y empezándose a dedicar al turismo, pero no al turismo como masáis, sino al turismo como cualquier persona local, ¿no? Y nosotros de hecho está que varios conductores que son Guarusa, antiguamente eran masáis, sus hermanos todavía tienen ganado, sus hermanos todavía viven del campo y ellos están como conductores o como guías nuestros. Claro, todos nuestros guías hablan castellano perfectamente, aprenden en nuestra escuela de español. Es muy importante ir a visitar una tribu masái con un guía masái, que además te pueda traducir al español. ¿Por qué? Pues porque siempre la comunidad local se va a sentir más cómoda con uno de su tribu que con una persona que no lo es, ¿no? Entonces, esas experiencias que vosotros tenéis como la de los masáis es única y súper recomendable. Eso hace en especial parte del trayecto de Tanzania, ¿correcto? ¿Cuál crees que es la diferencia principal entre Kenia y Tanzania? Bueno, yo creo que al final son dos países que son limítrofes, ¿no? Al final la sabana es la misma. Al final la sabana es una extensión muy grande de tierra donde los animales viven libremente, precisamente por ser tan grande como es, que hay un pequeño río que se llama Mara, que para que te hagas a la idea, la anchura del río Mara es como 2 carriles de coche, con lo cual, o sea, no estamos hablando de un gran río. Por eso cuando vemos la migración se ve también de un lado o del otro de la orilla, ¿no? La gran diferencia está en la porción de tierra. Kenia tiene 1/10 parte de la porción que tiene Tanzania. Entonces, Kenia tiene un parque de gran nivel, que es Masai Mara, y Tanzania tiene 2 parques de gran nivel, que además son mucho más grandes, que son Serengeti y Ngorongoro. Por supuesto, también tiene más facilidad de interactuación con la comunidad local Tanzania que Kenia. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues quizás la densidad de animales y la facilidad que tienes para contacto con otras tribus antiguas, ¿no? ¿Hay alguna época del año en la que realmente sea más interesante ir a uno u a otro? Bueno, esto siempre aquí sacamos el famoso debate de la migración, ¿no? Yo definiría muy claramente las 2 épocas para hacer safari, especialmente en Kenia y Tanzania, ¿no? Por llamar de alguna forma la sabana, que es la época seca y la época de lluvias. Hay una frase que a mí siempre me gusta decir porque así luego la gente se acuerda, ¿no? Yo siempre digo, en abril aguas 1000. Pues entonces la época de lluvias en la sabana es el mes de abril, un mes antes y un mes después. Por lo tanto, marzo, abril y mayo es la época de lluvias. ¿Es malo? No. No, los animales están igual de activos. Además, los animales no van con ningún paraguas, con lo cual los puedes ver perfectamente, ¿no? No es una mala época, pero es una época más incómoda para hacer turismo. Entonces, quitando marzo, abril y mayo y un pelín ahí entre finales de noviembre, 1 de diciembre, que le llamamos las lluvias cortas, cualquier momento es bueno. Por supuesto, los animales migrantes, que son ñus y cebra, se van moviendo y van recorriendo Serengeti y Masai Mara, al igual que Ngorongoro, van recorriéndolo a medida que van comiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un par de meses al año están en las tierras de Kenia. Si finalmente atraviesan el río, que no todos cruzan el río, muchas veces los animales van comiendo, van pastando, insisto, ñus y cebras, no el resto que son animales territoriales, van pastando, llegan al río Mara, se quedan sin pasto, cruzan el río Mara para ir a la otra parte, en este caso la de Kenia, a comer, ¿no? Pero hay muchos que deciden no cruzar y continuar otra vez el ciclo de la vida, por decirlo de una forma, comiendo para volver a llegar ahí. Sí, generalmente cuando lo explicamos siempre hacemos ese círculo, ¿no?
Y solamente el mes de realmente agosto, no julio, agosto, un poquito de septiembre, puede tener algo más de densidad en cuanto a la migración, ¿no? La zona de Kenia que la zona de Correcto. Tanzania. El resto del año siempre más Tanzania. Esto realmente es un acuerdo entre países, ¿no? Al final, si tu vecino es el país de Kenia y tú eres Tanzania, o al revés, ¿tú cómo te repartirías 12 meses del año, ¿no? Al final, a mí esto tampoco me gusta decirlo, ¿no? Pero bueno, la migración también es un poco conducida por el ser humano, ¿no? ¿Cómo se conduce? Pues como se hacía antiguamente, para que tú el pasto vuelva a crecer, para que cuando tú vuelvas allí lo quemas. Entonces, los ñus y las cebras van comiendo, el ser humano quema detrás el pasto, para que cuando vuelva el animal a ese mismo punto ya haya crecido la hierba. Entonces, es un poco esa mezcla entre el ser humano y el por qué el animal va, ¿no? ¿Hay para alguien, para algún tipo de cliente que tenga más sentido ir a Kenia que a Tanzania o realmente no? Bueno, yo creo que es una cuestión también de precio, ¿no? Evidentemente, cuando tú tienes más parques de primer nivel, como comentaba antes, con el coste que tienen las tasas, para que te hagas a la idea, Crater Gorongoro son $300 por día, Masai Mara son $200 por día, dependiendo la época. Entonces, evidentemente no es lo mismo hacer un gran parque que hacer 2 o 3 grandes parques. Por eso cuesta un poco más. A mí me dices hacer un safari o Kenia o Tanzania, yo siempre digo, si puedes permitirte esa diferencia, esa pequeña diferencia de precio que tampoco es tanto, haz un Tanzania. Si no, un safari en Kenia es absolutamente espectacular. Vas a ver un safari como Dios manda. Claro, evidentemente, al haber una proporción más pequeña de tierra, hay más vehículos y sientes más la sensación de estar con más gente de la que tú sientes en Tanzania, que al ser tan grande hay veces que tú no ves a nadie. Tercera zona más conocida, ¿no? Dentro del mercado nacional en cuanto a safaris sería Sudáfrica. ¿Qué opinas de Sudáfrica? Bueno, Sudáfrica al final, mucha gente cree que África es Sudáfrica y África es un continente. Sudáfrica al final es un país. Es un país que evidentemente fue de los primeros en abrir al turismo en cuanto a safari. Es un país donde puedes visitar una ciudad como Cape Town, como Ciudad del Cabo, y hacer muchas excursiones por allí que a mí me encantan. Puedes hacer la ruta Jardín, que es una zona de viñedos donde puedes disfrutar también, puedes ir a ver las ballenas, etcétera, etcétera. Y por supuesto puedes hacer safari. Pero el safari en Kruger al final no deja de ser un safari un poco menos auténtico, ¿vale? Y me gusta entrecomillar la palabra auténtico, porque al final cada uno define la palabra auténtico como quiere, ¿no? Pero los caminos de cualquier otro parque nacional son de tierra, como tiene que ser, como los animales están acostumbrados. En Kruger muchos caminos son de asfalto. Entonces tú al final estás pasando por allí, es muy cómodo, pero te sientes como un poco en Cabárceno, si me lo permitís decir, ¿no? En el cual va por allí un carrito vendiendo laos, o sea, yo cada vez que veo una foto, cada vez que veo un animal que cruza por un camino de asfalto, digo, coño, ya se ha salido del parque nacional y está, no, que están en Sudáfrica. Están en Kruger, ¿no? El resto de reservas son todas reservas privadas. Al final una reserva privada es un recinto, tú compras una tierra, tú lo vayas y metes los animales dentro. No me parece tan natural, lo cual no quiere decir que no esté bien, ¿eh? Y por supuesto, mucha gente le gusta más Sudáfrica que cualquier otro destino. Adelante. Nosotros lo que queremos es que la gente vaya y disfrute de África y de lo que da África en estado puro, sea donde sea. Cuando yo lo explico, yo siempre digo, si quieres realmente vivir una experiencia de safari puro y duro, vete a un Tanzania o vete a Kenia. Si lo de la parte de los animales no es lo más importante y quieres complementarlo con algo más, pues sin duda Sudáfrica ofrece sobre todo la zona de Ciudad del Cabo, es muy bonita, las posibilidades de hacer ballenas, ver Pingüinos. sí, toda esa parte te la complementa
y por lo tanto no es solo un safari, pero la realidad es que además cuando tú vas a Kruger haces un safari de 2 días, no más, porque tampoco hace falta más. Las reservas son muy pequeñas, por tanto los animales, hay muchos menos animales, pero los 5 grandes los tienes más localizados, porque sabes exactamente dónde más o menos están, porque no hay que buscarlos muy lejos. No vas a ver nunca esas grandes manadas de ñus y cebras que se pueden ver en Kenia o Tanzania. Esto en Sudáfrica no se llega a apreciar así. Y yo creo que le han dado más importancia, sobre todo, al concepto de hotelería privada, ¿no? A las reservas privadas con unos niveles de hotelería muy, muy altos. Y que si alguien va buscando ese tipo de comodidad, ¿no? De estar en un solo alojamiento y desde el alojamiento ver además animales, pues sí, Sudáfrica lo cumple perfectamente. Pero a nivel de naturaleza yo creo que es poco espectacular. A mí eso es lo que me recuerda mucho a Castilla-La Mancha. Yo tengo... Mis padres son de una zona de Ciudad Real y cada vez que vamos por zona de Ciudad Real, pegando casi ya con Andalucía, ¿no? Lo que es Sierra Morena. Cada vez que vamos por allí, que tenemos una casa... Yo me imagino allí, digo, aquí echas unas jirafas sin estar y esto es Sudáfrica. Sí, porque es exactamente igual. Sí, sí. Pero, a ver, yo no puedo decir que me dé pena. Es la evolución. Al final es el país que más ha evolucionado. De hecho, está que tú ahora mismo vas a Sudáfrica y determinadas zonas hay más personas blancas que de color. El otro día estuvimos en la zona de Durban, que es una zona muy turística de Sudáfrica. Fui a un centro comercial y solamente permitían entrar al centro comercial con determinados modelos de determinados vehículos. O sea, no con un BMW. Tenía que ser un BMW M mínimo 3. Tenías que entrar con un Porsche a partir de un número. Entonces, yo dije, ¿en serio? Esto me parece Dubái o me parece... Y es que hay un nivel tan alto en Sudáfrica que al final te sientes como en cualquier ciudad europea. Ese contraste de esas ciudades tan impresionantes, por decirlo de una forma, o tanto lujo, luego con los animales, mi cabeza no la rige. Yo necesito ir tragar polvo. Necesito ir y sentirme... la frase que nos encanta, el Africa Massage, ¿no? El masaje africano, el ir por un camino, el ir viendo los animales como, pues oyes, necesitan beber y beben en un charco. Esto en Sudáfrica no te pasa. O sea, y es una pena. Y al final el lujo no es ver un animal desde tu habitación, es sentir el animal desde tu habitación. Eso es. En la zona de Sudáfrica tú lo defines bien, ¿no? Es ¿cómo es? El menos africano de África, ¿no? Sí, es la menos África de todas las Áfricas, ¿no? Por decirlo de una forma. Hay dos safaris que tal vez sean más espectaculares o algo diferentes. Zona de... Sobre todo Uganda a lo mejor, ¿no? Pero Uganda y Ruanda, ¿qué nos ofrecen Uganda y Ruanda? Ostras, si me lo permites... para mí Uganda es mi destino favorito. Por algo se llama la perla de África. Todo el mundo piensa en Uganda por ir a ver los gorilas de montaña, que realmente son algo único. Al final estás 1 hora con ellos, tienes que ir con mascarilla porque todavía no se sabe si realmente podemos transmitir o no podemos transmitir el COVID. De hecho, está que se empezó con el COVID. Y el estar allí delante de un espalda plateado o ver cómo el espalda plateado se levanta, de repente hay un eclipse de sol, ¿no? Porque notas como ese animal de 400 kilos auténtico, yo creo, en la evolución del ser humano, ¿no? Y ahí sientes un poco de dónde vienes, cada uno tiene sus teorías, ¿no? No solamente son los gorilas, también disfrutas de chimpancés, o sea, vas a estar al lado de los chimpancés, vas a ver cómo bajan de los árboles, vas a poder verlos cómo actúan, que es otra evolución, ¿no? Pero es que tiene un safari espectacular. Tú te vas a Murchison Falls, que es una de las cataratas más grandes que hay, y vas a hacer un safari tanto en barco como en jeep, donde vas a ver los 5 grandes. Vas a ver la jirafa Rothschild, que son unas jirafas que tienen unas manchas espectaculares y especiales. Vas a poder ir a los campos de té, porque si Uganda tiene algo es paisaje,
pero unos paisajes espectaculares, porque al final estamos hablando de montañas que transcurren entre 2.500 y 3.500 metros de altura. Las montañas del Ruwenzori, todo lo que es las montañas de la Luna. O sea, yo creo que el que pueda hacer un segundo, tercer, o incluso yo me atrevería a decir cuarto viaje a África, yo dejaría siempre para el final Uganda, porque Uganda es el culmen de los viajes. Y yo te iba a decir eso también, ¿no? Que tal vez cuando tienes una primera experiencia de safari, entrar por un Tanzania, Kenia es lo más adecuado, y cuando África realmente te llama, ¿no? Te marca y te tiene la necesidad de volver, al final vas ampliando esos países, ¿no? Y Uganda tal vez sea... Uganda, Ruanda. A mí personalmente me parece más completo Uganda que Ruanda, ¿no? Al final Ruanda especial... es conocido por el tema de los gorilas, ¿no? También, ojo, ahora acaban de subir los gorilas. Ahora mismo el permiso gorilas está en $1.000. En Ruanda ya llevamos casi 2 años que está en $1.500. Ahora es una cosa exclusiva, es una cosa, grupos muy reducidos de 10 personas. Hay muy poca gente cada día que puede hacer esa actividad. Correcto, en el mundo. En el mundo. Por lo tanto, en el mundo. Si a mí me dices, ¿merece la pena? Yo te digo, si puedes, una vez en la vida, hazlo. Vas a sentir algo mágico y único, de verdad. ¿Mejor temporada para ir a Uganda o da igual todo el año? Da igual. También volvemos un poco a las temporadas, ¿no? El tema de las lluvias. En Uganda, como está un poco más al norte, quizás se extiende un poco más la época de lluvias, ¿no? Pero bueno, en junio ya han terminado las lluvias. Yo siempre digo, desde marzo hasta junio es la época que puede ser un poco más mojada, que tampoco pasa nada, somos españoles y estamos acostumbrados a que llueva, o sea que no es un problema. Nada más, yo creo que ver esas zonas de selva lloviendo con los gorilas tiene que ser aún más espectacular. Viene un gallego y se siente en casa de lo verde que es. Sí, esas imágenes de selva total y absoluta, ¿no? Muy, muy verde, lloviendo con un gorila a 2 metros tuya. Es increíble, es increíble. Y ahora ya se permite más ir con niños, ¿no? Hasta ahora no estaba permitido con niños. Yo, por ejemplo, mi hija, que es pequeña, es su debilidad el ir a verlos. O sea, ella dice, sí, papá, nos vamos de safari, pero ¿podemos ir a Uganda? Siempre me lo dice. Bueno, además tu hija la tienes ya casi, ¿no? De guía, ¿no? Le encanta. Yo creo que en ese sentido ha salido a su padre. Le encanta, además a la que en el grupo haya niños, le dice, venir que os enseño sitios donde no hemos ido y donde no me dejan ir. Nada, ninguno, le llevan a dar una vuelta por ahí, ¿no? Pero sí, además le encanta. Y sobre todo ves la cara de los niños, cómo disfrutan en la naturaleza. Y es un viaje muy de familia. O sea, yo siempre lo digo, todo lo que podamos vivir con nuestros hijos lo van a guardar y es la mejor formación que le vamos a dar y es el mejor dinero que podemos invertir en viajar con ellos, sea donde sea, pero más donde se dan cuenta de lo felices que tienen que ser por tener todo lo que tienen, los demás no lo tienen. Yo es que creo que además los safaris valen para todo tipo de clientes, Sí. Porque son perfectos para parejas, pero son perfectos para familias. Uno de los mejores recuerdos que tengo yo de nuestro viaje familiar fue un viaje familiar que hicimos a un safari. Y recuerdo ver esas salidas y esas puestas de sol, sobre todo, ¿no? Desde el 4x4, en este caso con mi mujer y nuestros 2 hijos. Y joder, son experiencias que siempre quedan en el recuerdo. Son viajes fantásticos para hacerlos en familia. Mira, hablando de esas experiencias, a mí me encanta, sobre todo cuando empieza el atardecer, irnos a buscar una laguna o una pequeña charca donde estén los elefantes bañándose, abrir el coche, invitar a los clientes a un gin tonic. El gin tonic, por lo que siempre se ha dicho, ¿no? de la tónica, ¿no? Que la quinina que tiene la tónica es un antimalaria, aunque realmente no hay apenas, pero bueno, aprovechamos ya y nos tomamos un gin tonic mientras que vemos a los animales cómo se bañan. Esos momentos, ver el rojo del cielo, esa intensidad, tomándote un gin tonic y viendo los elefantes, los ñus, cualquier tipo de animal,
eso es un momento, una experiencia que te marca toda la vida. Y encima te tomas un gin tonic sabiendo Claro. que te estás protegiendo de los mosquitos. De los mosquitos, correcto. que es lo mejor que hay. Hay que aprovechar. Sí, tienes excusa incluso para tomarte el gin tonic. Sí. Oye, el último safari de lo que quería hablar contigo es de Namibia, que empieza a sonar cada vez más, Sí. porque tal vez es un país que ofrece muchas alternativas, ¿no? Ofrece una parte de desierto, pero ofrece también parte de safari. ¿Qué tiene Namibia que a lo mejor no tienen el resto y que lo posiciona en un punto muy interesante? Bueno, quizás Namibia tiene ese África de paisajes, ese África de contrastes. Tiene también 2 reservas donde se pueden ver animales, bastantes menos, pero se pueden tanto en Etosa como en Erindi. Y a mí personalmente, la zona que más me gusta en Namibia es todo el norte, todo lo que limita con Angola, todo lo que es Costa Esqueletos, todo lo que es la zona que linda con el Valle del Cunene, donde están las tribus locales, donde están los Himba, los Mukaona, donde vamos a poder ver esas tribus que todavía se untan el cuerpo con barro y estiércol de los animales para protegerse del sol. Se ponen también ese plastón en el pelo, una forma de ser más elegantes. Namibia es un África para experimentados, para personas que ya buscan algo más. Lo que decías antes, ¿no? Nosotros siempre decimos que te ha picado el bicho de África, ¿no? Que ya llevas África en tus venas, ¿no? Entonces, la gente cada vez busca más Áfricas un poco más especiales. Y Namibia puede ser ese paisaje, esas dunas, esa costa, esas tribus, ese otro África distinto. También las carreteras son muy buenas en Namibia. Quizás para mi gusto demasiado rectas, demasiado largas, pero bueno, es un África que... De hecho, se puede alquilar coche perfectamente, supuesto. hacer una parte de ello con coche de Es el alquiler drive. porque es seguro y, Sí, y se puede sí. funcionar bien, ¿no? Sí. El problema que tenemos siempre en Namibia es que allí nos cuesta más tener guías en castellano. Nosotros tenemos, pero a nivel general, el que quiera hacer Namibia por su cuenta, que se dé cuenta que no todo el mundo habla inglés, que no todo el mundo habla bien inglés, y al final es un destino que puedes tener algún problemilla. No quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer sin ningún problema, pero yo un Namibia a tu aire lo haría para gente bien viajada y bien rodada, ¿eh? Te voy a hacer... te digo uno de los destinos y me lo defines con una palabra o con 2 palabras, lo más Ostras, corto posible, ¿vale? Eso va a ser muy complicado. Venga, vamos a Venga, intentar. vamos por ella, va. Tanzania. Yo creo que lo definiría como el primer safari. Y auténtico. Kenia. También quizás un primer safari, también quizás auténtico, pero alternativa a un Tanzania. Tal vez el más accesible. Sí, también hay una cosa, si me permites ahora que me extienda un poco, ¿no? Los vuelos a Nairobi son más económicos que a Kilimanjaro, entonces también eso influye un poco en el precio. Tienes que elegir entre tu hijo y tu hija, es muy complicado. Quizás dice, venga, lo tira a suertes, pero es muy complicado. Sudáfrica. Un África que ofrece alternativas a los animales. Un África cómodo. Sí, seguro. Sí. Un África cómodo, seguro. Uganda. La perla. Así de sencillo. Pero por todo, ¿eh? O sea, todo en sí, desde que llegas allí, la gente de Uganda es muy especial. Los paisajes de Uganda son muy especiales. Quizás yo diría el país. ¿Y Namibia? Escenas únicas. Escenarios, si me lo permites. Vistas impresionantes. Yo lo definiría así, como vistas especiales. La gente habitualmente, o por lo menos mucho tipo de cliente, ¿no? Casi todos, porque incluso las familias también, ¿no? Pero sobre todo las lunas de miel, todas. Quieren ir a África, hacer un safari y luego continuar hacia un destino de playa. Hay diferentes alternativas. ¿Cuáles son las más habituales? ¿Cuáles crees tú que son las más cómodas a la hora de combinar, que son un buen destino final? ¿Y cuáles deberíamos recomendar, sobre todo pensando más en los safaris más tradicionales de un Kenia o Tanzania? Hombre, yo en Kenia
me iría a la costa de Mombasa. La costa de Kenia tiene muy buenas playas, tiene muy buenos alojamientos en primera línea. Lo que para mi gusto tiene es menos excursiones de las que tiene Zanzíbar, por ejemplo. Si a mí me dices, elige una extensión de 5 o 6 días que me dé playa, pero que también me dé una experiencia única, yo me iría a Zanzíbar. Además, Zanzíbar era la isla donde antiguamente se reunían a todos los esclavos y se repartían para el resto del mundo. Se puede visitar Isla Prisión todavía con la puerta donde los esclavos o eran arrojados al mar o se metían en las galeras. Es la ciudad donde nació Freddie Mercury. Todavía hay muchas casas que con las puertas zanzibaríes tienen abajo una cadena y un candado, que quiere decir que el dueño de esa casa mercadeaba con esclavos. Es cultura, o sea, no podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, por supuesto, pero al final creo que todos debemos disfrutar de esta cultura. Muchas de las paredes de las casas de Stone Town todavía están hechas con coral. Rascas y sale el coral de las paredes. Luego las playas son espectaculares. Tiene playas, la costa este, que tiene mareas vivas, que hay gente a la que le incomoda. A mí me parece increíble, o sea, tener una playa que aparezca y desaparezca limpísima cada vez que vaya al agua o que se retraiga un poco el agua, ¿no? Luego la zona norte, las playas no se mueven, ¿no? Porque no hay mareas vivas. Pero hay infinidad de excursiones, o sea, es una zona donde puedes hacer muy buen snorkel, puedes bucear si quieres porque tiene muy buen buceo, puedes ir a ver los colobos, puedes ir a ver el tour de las especias, o sea, hay muchas cosas para hacer en Zanzíbar y sobre todo es muy seguro. África en general es muy seguro. Solo las capitales grandes como Johannesburgo, algunas zonas de Cape Town o por qué no de Nairobi son un poco peligrosas, pero como lo son Madrid y Barcelona, o sea, al final las ciudades es lo que tienen. Son sitios seguros. África en general es seguro. Y Zanzíbar tiene un ambiente increíble donde poder disfrutar de las playas, de la gente, de las excursiones y sobre todo del descanso, que es lo que busca la gente después de un safari, te lo aseguro. Vamos a ir terminando, pero no me gustaría primero, antes de terminar, de nombrar alguna experiencia que un cliente no deba de perderse cuando va a África o va a hacer un safari. ¿Qué experiencia no debe perderse nunca? Ostras, yo te voy a poner una que para mí es la más espectacular que te puede ofrecer África, ¿no? Que es el safari en globo. Porque el safari en globo no es solamente el safari en globo. Es que te recogen por la mañana en tu alojamiento y desde tu alojamiento hasta donde sale el globo vas haciendo safari nocturno, que está completamente prohibido. Por la noche los animales están mucho más activos, con lo cual vas a poder ver desde el jeep una cacería, o no, pero lo vas a poder ver, ¿no? Luego llegas allí, vas a tomar un pequeño desayuno mientras que se enciende el globo o mientras que suben el globo, ¿no? Lo hinchan de aire caliente. Es espectacular, o sea, te sientes único, ya te empieza el cuerpo a moverse por dentro, ¿no? Te montas en esa cesta, que puede ser de 16, de 8, en función de las cestas que hay, subes y estás más o menos una hora en el aire, pero es que desde el aire parece que ves la circunferencia del mundo. Parece que ves cómo realmente se curva la Tierra. Habrá gente que piense que no, yo es lo que he sentido, ¿no? Y vas subiendo y bajando, y cuando bajas parece que tocas la cabeza de las jirafas, o sea, es único. Terminas el safari, te suelen hacer la vuelta. De vez en cuando el piloto te dice, vamos, ahora vas a ver lo que es la sabana entera, ¿no? Das la vuelta a la sabana entera y luego cuando aterrizas tienes un desayuno con champán en la sabana, tipo brunch, espectacular. Y además la gente a veces que piensa que el montar en globo no es muy seguro y bueno, tiene sus riesgos como todo, pero el control que tienen tanto en Tanzania como en Kenia de los pilotos que manejan los globos es espectacular. Sí. Cuando estuve en Kenia la última vez, hicimos el safari en globo, el piloto era antiguo ingeniero de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Fíjate. O sea, que era un tipo de un nivel muy, muy alto.
amante de los globos y que eso antes se dedicaba, ya había dejado la Fórmula 1 y eso antes se dedicaba ya a realmente controlar globos, y nos hablaba de la inmensa seguridad y de todos los permisos que tienen que pasar para poder ser pilotos. Mira, la suerte que tenemos nosotros en Kenia y en Tanzania es que muy pocas veces no se vuela. Es más, viene siendo menos de 10 días que no se vuela al año. Porque para volar tiene que haber una humedad y tiene que haber unas condiciones de viento que se deben dar, ¿no? Y la verdad es que tenemos mucha suerte. Pero sobre todo, esto no es la Capadocia, donde hay 200 globos. Aquí vas a salir con 7, 8 globos más. Imagínate lo exclusivo. Los mejores pilotos de globo son los pilotos que están aquí, precisamente por lo que ellos cobran y por lo que cuesta el globo. Alguna vez me ha dicho alguna agencia, oye, es que nuestros clientes dicen que es caro. Yo siempre les contesto, el que lo paga, repetiría. Y el que no lo paga, se arrepiente. Esa frase es la que te dice la gente cuando baja. ¿Te gustó? Merece la pena. Merece la pena es la frase que dice todo el mundo. Por eso digo, es la excursión. Luego, evidentemente, en Zanzíbar tienes 50.000 excursiones, al que le gusta el buceo, al que le gusta el snorkel, al que le gusta un poco más la cultura. O sea, hay 50.000. Pero el globo es la experiencia que se debería hacer obligatorio en un safari. Muy bien, pues yo creo que hemos tocado todo lo importante de los safaris africanos. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Alguna cosa que nos hayamos dejado que quiera puntualizar? No, yo simplemente animar a todo el mundo a que haga esa pequeña inversión que es este viaje, que al final no cuesta más que otros destinos que están de moda, y te aseguro que marca tanto o más como cualquier otro destino. Hay viajes que merece la pena ahorrar, sí, para poder disfrutarlos, y este es uno de ellos. Correcto, coincidimos. Muchas gracias, Juan, por venir. A ti, gracias, y me alegro mucho volver a coincidir contigo. Siempre un placer. Gracias, Juan. Gracias, chao. Gracias.